Vamos a dar inicio a la clase grabada número 2 de la asignatura Historia Moderna de la carrera de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. En este año tan difícil que estamos viviendo, que es el año 2020, el año de la pandemia global de COVID-19. En esta clase vamos a ir repasando algunos aspectos vertidos en la clase anterior y vamos a introducir los nuevos temas que queremos desarrollar. Por un lado, vamos a recordar los propósitos y objetivos que habíamos planteado que movilizan nuestra enseñanza de la historia moderna. Bien, en primer lugar, el propósito. La idea es que vamos a comprender la complejidad y dinámica de los llamados tiempos modernos desde una perspectiva global, relacional, compleja, integradora de diferentes líneas de análisis y revisora de las perspectivas eurocéntricas propias de la historiografía de los siglos XIX y XX. Quiero agregar que parte del objetivo de la presente clase es justamente comprender mejor qué queremos decir con este propósito tan amplio de enseñanza de la historia moderna. Como objetivos vamos acá a recordar solamente dos de los que habíamos hablado en la clase pasada. El primero, reconocer los principales constructos historiográficos de la historia moderna y los contextos de elaboración que le dieron origen. Esto sobre todo vamos a desarrollar en la unidad 1, pero también vamos a ir abordándolo en las otras unidades. Por otro, este objetivo que ya iniciamos y que creo que estamos avanzados, es integrar las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje de historia moderna. Dicho esto, vamos a repasar esta idea de constructos historiográficos y la existencia de un constructo historiográfico de la historia moderna, porque esto es lo que decimos en la unidad 1 del programa. Planteamos que la historia moderna, el término historia moderna, es un constructo historiográfico, ¿no? Y que nosotros, como estudiosos y hacedores de este constructo historiográfico, nos proponemos ir a las aulas, pero con la idea de una historia moderna que supere el eurocentrismo. Este es el punto 1 y justamente en este punto es el que nos vamos a detener en esta clase. Veamos esto de la historia moderna como un constructo historiográfico, ¿no? Y esto de querer una historia moderna que vaya más allá del eurocentrismo. Esta es nuestra propuesta, obviamente. Y acá, para poder trabajar estos temas, nosotros les proponemos, ustedes pueden buscar otros artículos, revisar esta propuesta de Ana María Pérez Rubio sobre el constructivismo, construcción social de lo real y práctica investigativa. Es un artículo del año 2012. También otro artículo de un historiador chileno, Matías Gloel, que él plantea el término edad moderna y su presencia en las historiografías occidentales. Bien, este es un artículo del año 2016 y sería muy interesante que lo lean y aparte puedan comparar lo que plantea este historiador con lo que nosotros estamos planteando y con el propósito que tenemos. Por último, para pensar el concepto de eurocentrismo, esta también propuesta de Mauricio Nieto, que también es un artículo. Obviamente estos no son los únicos, estos son los que nosotros hemos trabajado, ustedes pueden avanzar con otras bibliografías. Nosotros incluso en el transcurso de esta clase vamos a ir ofreciéndole a ustedes también bibliografía para estos temas.
Bien, para trabajar este tema de constructo historiográfico, quiero retomar una frase del historiador francés Roger Chartier, quien dice que no existe aproximación posible a un objeto histórico fuera del discurso que lo ha construido, ¿no? Esto lo hace en un libro muy clásico que se titula Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII, los orígenes culturales de la Revolución Francesa. Bien, ¿qué nos está queriendo plantear entonces Chartier? Estamos en el año 1995 con esta propuesta. Nos está diciendo que toda historia es historiografía, ¿no? Que esto que nosotros construimos como historia, nosotros en el caso estoy planteando esto que historiadores, historiadoras construyen como historia, forma parte de la historiografía, es historiografía, es una construcción historiográfica donde se atraviesan la metodología, la epistemología, la concepción del mundo, todo esto que hace a quien conoce y su forma de conocer. En esta misma línea, Xavier Pujol, en un texto titulado Tiempo de Política, Perspectivas Historiográficas sobre la Europa Moderna, plantea que la historia como disciplina tiene mucho de autorreferencial. Sus avances nacen sin duda del continuo trabajo de investigación con fuentes primarias, manuscritas o publicadas, pero esta va acompañada, cuando no orientada, por los supuestos y tendencias historiográficas dominantes del momento, bien sea para seguirlos, bien sea para cuestionarlos. Por ello, la historia no puede en modo alguno prescindir de la historiografía, ni en el archivo ni en el aula. Volvamos a esto entonces. Toda historia tiene mucho de autorreferencial. Toda historia que se escribe, toda historia escrita, siempre va acompañada y orientada, por supuesto, por las tendencias historiográficas dominantes en el momento. Va acompañada de esto que este recorte que supone las concepciones que se manejan en el tiempo que está escribiendo ese historiador. Y esto entonces es muy importante porque la historia no puede nunca, esa historia escrita, construida sobre un fenómeno social, esa historia escrita nunca puede desgajarse de la historiografía y a su vez también es historiografía. Dicho esto, vamos ahora a pensar esto que historia moderna, el mismo término historia moderna, es un constructo historiográfico. ¿Qué queremos decir cuando planteamos esto de constructo historiográfico? Nos estamos planteando que es el mismo historiador, historiadora, la época en la que viven, la que van generando un concepto de historia moderna. Y a su vez, este concepto de historia moderna, esta representación de historia moderna, genera, miren esto, una realidad de historia moderna que se ha naturalizado. Nosotros justamente lo que queremos hacer es deconstruirla a esta concepción de historia moderna naturalizada y proponer en esta deconstrucción incorporar las nuevas historiografías para plantear una historia moderna más allá del eurocentrismo. Bien, ¿qué recorrido vamos a hacer? En un primer momento vamos a hablar, y acá vamos a retomar los aportes de Immanuel Wallerstein, un gran estudioso de las ciencias sociales, que falleció
en el año 2019, tanto los aportes que hace en el informe de la Comisión Gulbenkian como otros textos que sobre eurocentrismo que ha trabajado este sociólogo norteamericano, pero que es mucho más que un sociólogo, porque justamente la propuesta de Wallenstein es abrir las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales deben ser una y terminar con esa departamentalización del campo científico de lo social que se hace en el siglo XIX y que lamentablemente muchas veces continúa. Vamos a plantear justamente, cuando estudiamos las ciencias sociales, vamos a recuperar la periodización que hace Immanuel Wallenstein y que ustedes ven que también la trabaja Mayra Espina Prieto en el texto que tienen para leer para las próximas clases. Por otro lado, vamos a hablar qué es esto de la perspectiva simple, la perspectiva de la simplicidad, y en esto que intentamos bucear y proponer nuestra forma de abordar la realidad, que es la perspectiva compleja. Dicho esto, entonces vamos a avanzar sobre algunas características de las ciencias sociales que nos plantea Wallenstein. En este texto, El eurocentrismo y sus avatares, los dilemas de las ciencias sociales, un texto traducido en el año 2013 al español, el sociólogo norteamericano va a plantear que hay un momento donde podemos decir nacen las ciencias sociales, y ese momento es el siglo XIX. Y entre las principales características están que las ciencias sociales, el acta de nacimiento es, y dice, son occidentales, y esa acta de nacimiento dice también, las ciencias sociales son eurocéntricas. Esto es un hecho que podríamos decir hasta el día de hoy por lo menos irrefutable. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, que es un modo de conocer la realidad, existen otros modos de acercarnos a ellas. Este es un modo que tiene un método y que particularmente tiene un lugar donde se enseña, que generalmente y mayoritariamente es en las universidades. Este conocimiento científico, entonces, por su propia definición, por su propio origen, es occidental y eurocéntrico. ¿Y dónde revelan, dice Wallenstein, ese eurocentrismo? Lo revelan en su historiografía, y acá la palabra historiografía quiere decir en su propia escritura, en la propia escritura de las ciencias occidentales, de las ciencias sociales occidentales, se revela este eurocentrismo. En el provincianismo de su universalismo, es decir, su lugar de nacimiento es Europa, pero se pretenden asimismo universales. Estas ciencias, los resultados científicos de estas ciencias se pretenden universales y aplicables en cualquier realidad, ¿no? En sus presupuestos sobre la civilización occidental, vamos a entender que entonces que el mundo tiene que seguir en la idea civilizatoria que tiene Occidente, en esa modernidad, por ejemplo, que construyó Occidente y que se convirtió en hegemónica, y que de pronto aparentemente no había otra forma de llegar a la modernidad. También dice, bueno, en su orientalismo, ¿por qué? Porque las propias ciencias sociales inventan y generan la idea de el orientalismo, ¿no? Todo un proceso de construcción. Esto lo va a estudiar muy bien Edward Said, donde plantea cómo se construye esta idea de Oriente.
Y después esto de su intento de imponer la teoría del progreso, que esto es un poco lo que planteábamos en estos presupuestos civilizatorios occidentales. Está la concepción de progreso, que es la concepción de progreso que en su momento toma forma en Europa y que se universaliza y se pretende como única y hegemónica y que no hay otros caminos a seguir. Estas características de las ciencias sociales se van a mantener durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Recién en la segunda mitad del siglo XX vamos a empezar a ver crisis de estos inflexiones, de estos grandes axiomas que orientaron la forma de hacer ciencia social y obviamente también de hacer historia durante los siglos XIX y XX. Acá tenemos la periodización de Wallenstein, que es la que trabaja también Mayra Espina Prieto, sobre las ciencias sociales en este libro de la Comisión de Gubelkian. Hay una etapa señalada como etapa formativa que va durante el siglo XIX hasta 1930. En el caso de la historia, esto se corresponde con el afianzamiento en Alemania de la llamada historia historicista o la escuela histórica alemana y la llamada escuela francesa o la historia metódica francesa, que se van a difundir rápidamente durante esta etapa por todo el globo. Hay una etapa de expansión y consolidación que se da antes de la Segunda Guerra Mundial y de la primera década tras la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa, en el caso de nuestra historiografía, va a coincidir con la expansión de anales como forma de hacer historia. También podríamos decir de la tradición histórica marxista británica, que también ambas se convierten en grandes propuestas que circulan por el globo, recogiendo muchísimos adeptos. Esta es la etapa de expansión y consolidación de las ciencias sociales. Y ya tenemos una precrisis a partir de los 60. 1960 se da, dice, fíjense esto que vamos a tratar de retomarlo y esperamos poder explicarlo y que ustedes lo entiendan. Se produce entonces un giro constructivista. En los años 70 y 80 la crisis, ¿no? Y a partir de la década del 90 la reconstrucción epistemológica y la actualidad. Esto tiene que ver muchísimo con lo que nos plantea tanto Espina Prieto como Delgado, como Morín. Espina Prieto justamente retoma los aportes de estos dos estudiosos que plantean que estas etapas de formación, de expansión, de consolidación, incluso el giro constructivista y la precrisis, pueden considerarse como la etapa de la perspectiva de la simplicidad. Esta perspectiva de la simplicidad entra en crisis, se resquebraja y se avanza hacia una reconstrucción epistemológica que nosotros seguimos en este caso la propuesta de Espina Prieto, de Wallenstein, de Morín, quien nos habla entonces de la emergencia de una nueva racionalidad que es la racionalidad compleja, que nos va a permitir pensar los fenómenos sociales, estudiarlos de un modo muy, pero muy diferente.
Vamos a avanzar entonces con respecto a la periodización y vamos a ver que en estas, cuando hablamos de historia moderna, hay una linealidad establecida desde la propia historia moderna europea, que es aparte la única historia moderna que existe. Y veamos esto. Hay un momento que nos estamos planteando la idea de una historia moderna tripartita. Fíjense, este es el caso del planteo concreto de Cellarius. A Petrarca le debemos en esto, y miren cómo esto es, acá nos muestra que el acta de nacimiento de la historia, y en este caso de la historia moderna, es occidental. No es occidental, es androcéntrica. Androcéntrica quiere decir que en otros términos es machista. Son las características del pensamiento, del conocimiento científico al día de hoy. En este caso, Petrarca va a ser quien va a dar cuenta de que estamos ante un tiempo nuevo, ¿no? Un tiempo moderno. En el caso de Cellarius, va a plantear ya una división tripartita que comienza a afianzarse. Este hecho de decir que existen tres edades, ¿no? La que vive Cellarius, que es la moderna, la media, que está entre la antigua y la moderna, y estas serían entonces edades que se suceden linealmente a sí mismas. Y por último, Gatterer, que va a plantear ya el concepto de historia universal, ¿no? En este sentido, se va a imponer la idea de una historia que no solo no hace referencia a un espacio, sino que esta historia de este espacio se construye a sí misma como historia universal e historia de todos los espacios. Inclusive vamos a encontrar después argumentaciones, en el caso de Ranke, donde se plantean que hay espacios, sociedades que no tienen historia. Por otro lado, ¿quién va a contribuir a la idea de una historia moderna y a la periodización que nosotros manejamos? Es este historiador Jacobo Burckhardt, quien en este texto, que es un texto pequeño, pero muy importante para la historiografía, que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, Burckhardt allí va a proponer la idea de, primero, bueno, que hay un renacimiento, en Italia, y nos propone en ese renacimiento de Italia una periodización sobre sobre la edad moderna y para la edad moderna, ¿no? Esto es muy importante para nosotros, porque esta mirada de Burckhardt va a quedar plasmada en la historia posterior, ¿no? Vamos a ver que a su vez también él va a avanzar sobre los tres grandes fundamentos, el Estado, la religión y la cultura, para el desarrollo de los tiempos históricos, ¿no? Después Burckhardt también va a dejar establecido mucho de lo que plantea en sus reflexiones sobre la historia universal. Bien, entonces, planteado esto, vemos entonces cómo
la historia moderna se va conformando como un campo que atiende a un tiempo específico, que es el tiempo que se abre a partir del Renacimiento, y forma parte en este momento de estas tres edades que se pretenden a sí misma parte universales. Y acá entonces vuelvo a retomar esta idea de lo que veíamos en la diapositiva anterior, el giro constructivista. ¿Por qué? Porque piensen esto, ¿no? El giro constructivista nos ayuda a entender que la realidad que crean los actores, los protagonistas, tanto varones como mujeres, esta realidad es una realidad construida, que yo la puedo deconstruir y que no es natural, o sea, no naturalmente la historia moderna es esto como hemos creído muchísimo tiempo, o forma parte del planteo de Burkhardt. Entonces, de pronto, este giro constructivista que afianza la crisis, estamos en esa etapa de precrisis según la periodización de Wallenstein, nos ayuda a ver entonces que estamos ante construcciones, representaciones de la realidad que a su vez la hacen a la realidad. Y esto es lo que nosotros siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Siempre tenemos que la búsqueda de deconstruir, la búsqueda de mirar, desnaturalizar por allí mucho de lo que se afirma, en este caso, en materia de conocimiento histórico, pero no solamente el conocimiento histórico. Bien, acá esta imagen que ustedes están viendo es de Joaquín Federico Rivera. Tómense un tiempo y vean la imagen. Acá ya estamos avanzando a delimitar los contenidos que hacen a estas edades, ¿no? Y lo que planteo yo es que comenzamos, a la vez de instituirse todo esto, comenzamos a instituir el llamado código disciplinar, ¿no? Va tomando forma ese código disciplinar y que por lo tanto nos pone parámetros en el aula, ¿no? Este código disciplinar hace alusión a las características que tiene una disciplina escolar, ¿no? Y estas son las notas distintivas de la disciplina escolar y son muy, pero muy difíciles de cambiar y de modificar. Y ¿cuándo comienza a instituirse este código disciplinar? En el propio siglo XIX, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esto es el índice del curso de elemental de historia arreglado al programa oficial del 1 de agosto de 1846 en Valladolid. Y fíjense qué es lo que se propone para la historia moderna. Y acá nosotros vamos viendo cómo también se va afianzando ese eurocentrismo, ¿no? Esta historia moderna, que ya como vimos en las diapositivas anteriores, es una historia moderna que a su vez se entiende universal. O sea, cuando estudiamos historia moderna, estudiamos esto.
no pensamos qué está pasando en China, qué está pasando en América, sino esto es historia moderna. Entonces la historia moderna comienza con los descubrimientos geográficos y acá hay una gran ya impronta sobre cómo se observa, cómo Europa observa al mundo. Y acá el artículo que hemos trabajado de este autor, a ver, esperen que lo recuerde, estamos hablando de Mauricio Nieto, que habla sobre la comprensión europea del mundo. Mauricio Nieto nos propone el eurocentrismo en la ciencia ibérica en el Atlántico en el siglo XVI. Y él desarrolla en ese artículo estas cuestiones sobre cómo esta idea de descubrimiento geográfico, primero, obviamente no captura la realidad de lo que pasó, ni tampoco muestra muestra el papel que tienen en esto los espacios no europeos, las sociedades, que pongamos así en un conjunto, no europeas, es solamente unida, no hay un ida y vuelta. Vamos a tener que esperar hasta los trabajos actuales para encontrar ese ida y vuelta. Por ejemplo, saber también que en los otros espacios, en esos espacios que hoy los llamamos a todos así en conjunto no europeos, también hay, por ejemplo, conocimiento. Volvamos a esto. Historia moderna. ¿Qué tiene que estudiar la historia moderna? Los descubrimientos geográficos. Miren esto, ya entra muy fuerte la reforma y las guerras de religión, la Turquía otomana y obviamente España, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, otros países europeos. Esto forma parte entonces de ese código disciplinar que se instituye y que si lo vemos a esto ahora y ustedes analicen los manuales que nosotros les proponemos, mucho de esto se mantiene hasta ahora en el código disciplinar de la escuela secundaria actual y también de la universidad. Bien, ya en el siglo XIX, tanto en la historia, en la historiografía española y en la francesa, aparece lo que podríamos decir en esta idea lineal de edades que se suceden unas a otras, aparece una nueva etapa que es la llamada historia contemporánea, que se va a extender desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, hasta, si quieren ustedes, hasta el presente, o si hablan de historia actual o historia reciente, hasta hace unas décadas. Bien, esto no va a pasar en todas las otras historiografías, siempre estamos hablando de historiografías occidentales. Y acá recupero entonces los aportes de Matías Gloel. En este cuadro, este historiador chileno nos muestra cómo en las diferentes historiografías, en este caso siempre estamos hablando europeas, se propone la idea de historia moderna y a su vez cómo va asociada a una temporalidad histórica. Para 1500, 1800, en el caso de la historiografía española, habla de edad moderna. Los portugueses lo mismo, no lo voy a plantear porque me voy a confundir al hablar en italiano, historia moderna, pero seguramente en francés y en portugués seguro. Pero hay, tanto en estas historiografías,
podríamos decir mediterránea, si quieren, está presente la división cuatripartita, ¿no? Historia moderna y edad contemporánea. Y cuando hablamos de moderna, de edad moderna, hablamos de 1500 a 1800. Más o menos esta periodización coincide en todas estas historiografías. En el caso de los ingleses, y esto también es muy interesante para nosotros tenerlo en cuenta, los ingleses van a hablar de el periodo temprano de la edad moderna, ¿no? O la temprana edad moderna. Y al periodo que va entre 1800 y 1990 lo hallan el periodo tardío de la edad moderna. Esto es muy importante porque nosotros siempre cuando hablamos de procesos de modernización o de la modernidad, generalmente estamos pensando en esta etapa, ¿no? Esta etapa que se da entre 1800 en adelante, que tiene que ver con ya la revolución industrial, la revolución francesa, esa doble revolución que nos va a hablar Hobsbawm, y ese impacto, hoy entrecomillado, en el globo que van a construir la realidad global posterior. Bien, entonces, veamos entonces que no todas las historiografías comparten los mismos nombres respecto de la edad moderna. Bien, esta edad moderna, vista desde la perspectiva de la simplicidad que nos habla Mayra Espina Prieto, se presenta como una historia lineal donde vamos pasando por estadios que incluso se piensan que unos son mejores que los anteriores, ¿no? Ahí esta característica se plantea ya que quien le da flecha a la historia obviamente es el cristianismo, que le da una flecha de historia a la historia religiosa donde vamos hacia la salvación, pero en este caso ya la flecha de la historia está marcada por la idea de progreso, obviamente la idea de progreso europea. De este modo vamos a ver que una de las condiciones que se van tomando y formando parte y haciendo en esta perspectiva de la simplicidad es, por un lado, la historia, que es un cambio progresivo, fíjense esto, ¿no? Es progresivo y universal, y en este caso positivo, y acapara a todas las realidades del globo. Para esta historia, para esta perspectiva de la simplicidad, el equilibrio es la condición indispensable. Acá nosotros no analizamos sociedades desordenadas, sino analizamos sociedades ordenadas, obviamente ordenadas por el artífice de ese orden, que es el historiador o historiadora. Algunas edades son ordenadas claramente, como esto que decíamos, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Hay otros tipos de orden, como que nos propone el marxismo, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y el modo y la sociedad sin clases.
todo esto se propone, entonces siempre estamos pensando que hay equilibrios, y estos equilibrios, llamémosle en este caso Edad Media, o llamémosle modo de producción feudal o modo de producción capitalista, tienen rasgos específicos que hacen a ese equilibrio. Y siempre pensamos estas realidades en torno de estos equilibrios, que a su vez estas realidades, estoy hablando siempre de la historia, están encadenadas universalmente, siempre a través de relaciones causales y lineales, ¿no? Entonces, en esto no se permite el azar, no existe el azar en esta mirada. Esto surge de la propia convicción de las ciencias sociales y de quienes hacen ciencias sociales, de que tienen que imitar a las ciencias naturales. En este sentido, siguen este paradigma de cientificidad de las ciencias naturales, y se trata siempre de, esto es lo que dice Mayra Espina Prieto, de una operación de reducción donde hay que explicar, hay que manipular, y digo yo, agrego yo, dominar, ¿no? Entonces, fíjense que esto se observa muchísimo en cuanto a la relación la sociedad con la naturaleza, justamente en esta etapa, en el siglo XIX, pero y comienza también en esta época que a nosotros nos tenemos que estudiar, esta separación entre la sociedad y la naturaleza, como que somos cuestiones separadas y la naturaleza se domina. Hoy tenemos la convicción de que sociedad y naturaleza somos lo mismo, formamos parte, somos la misma realidad, nosotros somos parte de la naturaleza, y no la tenemos, no es nuestro objetivo dominar la naturaleza, sino vivir en la naturaleza junto con el resto de las especies. Bien, acá voy a tomar el texto ahora de Bonson Lee. Fíjense que Bonson Lee parece que nos hablara en otro idioma, ¿no? Bonson Lee, que es historiador económico chino, que ustedes tenían que leer para la actividad inicial y de diagnóstico, la introducción. ¿Por qué digo que parece que nos está hablando en otros idiomas? Porque primero porque habla en otro idioma, efectivamente el texto está en inglés, y después porque utiliza tanto realidades que no estamos acostumbrados quizás a mirar, estamos marcados por esta perspectiva eurocéntrica. Entonces esto formó parte de eso exótico del orientalismo, ¿no? Y después porque nosotros estamos también embebidos de toda esta situación. Entonces, veamos esto de Bonson Lee. Espero que hayan disfrutado el texto. Tomemos el caso del abstract de Bonson Lee. Vamos para acá, lo voy a traer a ver si puedo, y ustedes tienen paciencia, espero que sí la tengan. Voy a tratar de recuperar ese abstract para que ustedes lo puedan ver acá, ¿no? Abstract o el resumen. Fíjense que Bonson Lee nos habla a nosotros de un modelo de crecimiento eurocéntrico, ¿no? Que dice que ha sido la base del trabajo de muchísimos historiadores económicos chinos, ¿no? Y fíjense lo que plantea, que a través de estudiar este modelo eurocéntrico, este paradigma eurocéntrico, se ha ignorado la realidad, se ha ignorado el pasado. ¿Por qué? Porque este paradigma eurocéntrico, este modelo de crecimiento eurocéntrico,
ha distorsionado totalmente la realidad y ha impuesto estos enfoques y los problemas a realidades como, por ejemplo, la de Jiangnan, esta región de China que estudia Bonson Lee. Aparte, no solamente, y ha creado, si ustedes después leen, tienen tiempo y ya leen el texto completo, crea esas realidades en la propia realidad china donde no existe. Y, por ejemplo, uno de los cuestiones que él va a citar es la idea del campesino y del obrero, ¿no? La idea de un campesino que después se transforma en obrero con la revolución industrial. Esto es tomado por los historiadores económicos chinos y después buscan y encuentran este campesino y este obrero en China, que finalmente él da cuenta que esto es totalmente una distorsión del pasado histórico chino. Bien, entonces vamos a quedarnos con esto, esta idea de que entonces, así como hablamos de una perspectiva eurocéntrica, Bonson Lee habla del modelo de crecimiento eurocéntrico. ¿Por qué para nosotros esto es importante? ¿Y por qué lo tomamos a Bonson Lee? Primero, para plantearle que este término no está difundido porque no estamos familiarizados con él, no estamos familiarizados tampoco con pensar que estamos ante una historia eurocéntrica, ¿no? Y que tenemos que salir de esa historia eurocéntrica. Esta idea entonces de modelo de crecimiento eurocéntrico, cuando la vamos a buscar, que fue lo que le pasó a ustedes cuando tenían que buscar de qué se trataba, nosotros les sugerimos esta página, es muy difícil de encontrar porque no está estandarizada o planteado el concepto. Sí se usa muchísimo en la historiografía no europea y en esta historiografía asiática que estamos viendo. Esto tiene que ver también, y acá ya no estamos en la historia, sino estamos en la economía, ¿no? La economía también es una ciencia social y la economía también genera estos encadenamientos universales, genera estas relaciones causales entre los diferentes estadios, y también para la economía, tomando otra disciplina como ejemplo, y aparte un planteo que es importantísimo porque modela e inventa una forma de dinámica histórica que estuvo muy presente hasta hace muy poco tiempo y que para mucha gente todavía sigue presente. Y obviamente, bueno, como dijimos, el equilibrio es la condición indispensable, y el cambio acá también es progresivo, universal y lineal. ¿Quién organiza esta estructura de pensamiento? Así como veíamos a Marx como parte de organizar una forma y de estructurar el pensamiento, este pensamiento lineal, y que va a tener influencia en la historiografía, en la historia escrita. En el caso de la economía, uno de los grandes hacedores, y va a ser esto reciente porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, es Walt Whitman Rostow, que es un economista de muchísima trascendencia, y él va a proponernos que hay un paso, fíjense, y esto lo van a encontrar, esto forma parte de lo que después ahora llamamos las teorías de la modernización. Entonces, que la idea que a nivel universal todas las sociedades pasan de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, y van pasando por los diferentes estadios que tienen que ver con el primer estadio, la sociedad tradicional, el segundo estadio
es donde se generan las condiciones del take-off. Estamos planteando sobre todo el desarrollo agrícola, el take-off industrial, la madurez y la sociedad de consumo. Esto es, acá tienen clarísimo cómo se plantea la perspectiva de la simplicidad en otro campo científico, pero en un campo científico que va a intervenir directamente en la creación de nuestra idea de historia, ¿no? Y que va a tener un efecto muy, pero muy fuerte en el siglo XX. Bien, he planteado entonces hasta acá esto de qué se trata cuando hablamos de la perspectiva de la simplicidad y cómo ya un poco para hacer una síntesis de lo que hemos hablado, cómo esto que hoy llamamos perspectiva de la simplicidad ha sido una manera de hacer ciencia. Hablamos acá de epistemología, hablamos también de metodologías, hablamos también de las formas de concebir al mundo, una manera de hacer ciencia que caracterizó a las ciencias sociales de los siglos XIX, gran parte del siglo XX, hasta 1970 aproximadamente, donde observamos estos resquebrajamientos o crisis. Y también cómo estos tiempos, esta historia que se hizo, fue una historia eurocéntrica, donde lo que operó en esta historia fue, operó y aparte se movilizó, creó y naturalizó estos grandes metarrelatos que explican en un encadenamiento universal la historia de las sociedades, ¿no? Pero que, como vimos, siempre el lugar de donde se mira es desde el proceso civilizatorio europeo. Bien, esto vamos a ver que en el año 1926, un historiador, Lynn Thorndike, comenzó a refutar la periodización de Burckhardt. Y esto va a ser importantísimo para la transformación de la historiografía. Sobre este tema, nosotros vamos a desarrollarlo con mayor profundidad en la clase que sigue. Pero planteemos que ya en 1926 nosotros tenemos gente que va diciendo, así como veíamos la clase pasada, como había un Weber que estaba planteando la necesidad de comprender sobre la explicación positivista, en este caso los hechos sociales. Acá tenemos este historiador estadounidense que va a cuestionar, y por eso se va a hacer célebre, aparte por su trabajo en materia de historia de la ciencia, a cuestionar la perspectiva construida por Burckhardt y su periodización, ¿no? Esto va a abrir la posibilidad que vamos hacia una nueva historiografía, hacia una nueva forma de pensar la historia moderna. Se van dando cambios en diferentes partes del planeta que hacen historia moderna, así como veíamos el caso de Bonson Lee y su crítica al eurocentrismo. Vamos a ver que en la propia historiografía europea, y acá estamos en la página de la Universidad de Cambridge, se van imponiendo
otros temas y el código disciplinar se va transformando. Esto obviamente que yo coloco en esta filmina, esta información, es historia de la Edad Moderna enseñada en Gran Bretaña. Entonces se empieza a hablar de una nueva historia social, se empieza a hablar de una historia política revisionista o una nueva historia política, se empieza a hablar del pensamiento político contextualizado, la historia, por ejemplo, pensada de modo transdisciplinar, y entonces tenemos acá una historia antropológica o una antropología histórica, la historia cultural. Se empieza a trabajar desde otra mirada los planteos de la religión. Fíjense solamente esto, así como veíamos, 1926, hay ya unos primeros esbozos que no van a ser tomados por todos y toda la gente que hace historia, pero unos primeros esbozos que nos plantean que esa periodización tan fuerte instituida comienza a resquebrajarse. Esto ya acá estamos trabajando con una página actual donde el código disciplinar ya se ve totalmente cambiado. Obviamente siempre estamos en este caso recordando que es una página para historia europea, en este caso británica. Esto también lo vamos a trabajar la próxima clase, pero ya en 1960, a raíz de la influencia sobre todo de Thorndike, vamos a ver que se comienza a diferenciar. Esto tanto hablábamos y veíamos historia moderna. No, ya hay una historia, y fíjense esto cómo coincide con la etapa de crisis. Hay una historia que es moderna europea, ¿no? Esto sobre todo en el mundo anglosajón. Y después hay otra historia moderna que es historia moderna, pero comenzamos a diferenciar los espacios y en los años 80 comienza ya a aparecer también en el mundo anglosajón la idea de una historia moderna del mundo. Acá tomamos temprano, porque así se plantea en el idioma inglés, pero en el caso nuestro es edad moderna de Europa y una edad moderna del mundo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que estamos viendo que el término de historia moderna empieza a situarse en realidades específicas. Comienza a perderse en esta etapa la idea de universalidad del concepto de historia moderna. Fíjense entonces cómo va cambiando y va delimitándose nuevos significados. Por eso hablamos de que el término historia moderna es un constructo, ¿no? Y obviamente es un constructo historiográfico. Y vamos obviamente hacia un nuevo código disciplinar donde se impone la perspectiva de la complejidad y nuevas formas de mirar y de estudiar la realidad a través de la perspectiva global, la perspectiva relacional, de la institución de nuevos tópicos que trae, por ejemplo, en este caso la perspectiva global. A modo de ejemplo solamente, los intercambios comerciales, el intercambio colombino, las migraciones, las religiones. De esto vamos a trabajar la próxima clase y vamos a desarrollar cómo se produce este cambio en el código disciplinar, es decir, de lo que se va a enseñar, en este caso en las aulas universitarias, y obviamente los cambios que va tomando, las nuevas formas que va tomando la disciplina historia, a partir no solamente de las transformaciones que se producen en el campo disciplinar, sino que esas transformaciones están íntimamente entrelazadas con las transformaciones en las experiencias históricas.
Bien, con esto vamos a culminar la clase y recordar la bibliografía que tienen para trabajar, que es el caso de la propuesta de Mayra Espina Prieto, la de Chakrabarty, y todavía no hemos decidido, pero podrán leer a De Sousa Santos o a Castro Gómez y Grossfogel. Vamos a ver cómo hacemos allí el abordaje. Bien, espero que la clase haya sido clara y que hayamos entendido esto de por qué hablamos de una historia moderna como constructo historiográfico y cómo también debemos avanzar hacia una historia moderna más allá del eurocentrismo. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase grabada número 3.